agua porque me hace bien, ¿sabes? Me dicen que es bueno. Creo que ya cambiaron la pila, así que no hay, porque andaba fallando el micrófono, pero ya lo arreglaron. Bueno, les pedimos que vayan volviendo a sus lugares. Hay un perro acá, ¿eh? A la gente que está afuera, si se pueden avisar. A veces tengo que pensar y se hace caso, ¿no? Sí, así es eso. Vamos a entrar entonces en la concreción de uno de los mejores actores, actuadores, podríamos decir, del ideal de la cristiandad, como fue ese gran rey de Francia, San Luis. ¿Cómo empieza la historia de este hombre, un rey francés llamado Felipe Augusto? Apuntaba a una unión franco-española por lo que pensó en Blanca de Castilla, quien se casó con el joven Luis de Francia, de quien nacería nuestro Luis. O sea, Luis va a ser hijo de una española también, así que muy cercano a nosotros, ¿no? La Blanca de Castilla, una mujer excepcional. A ella le debió Luis su formación. Le repetía a su hijo: te quiero como la madre más amante puede querer a un hijo, pero preferiría verte caer muerto a mis pies antes que saber que has cometido un solo pecado mortal. Luis no olvidó esta lección. Un día su biógrafo y amigo, el señor de Joinville, al que citaremos varias veces, que era como un senescal, como llamaban ellos, como un consejero del rey, refiere que el rey le preguntó una vez: ¿preferirías contraer lepra antes que cometer un pecado mortal? Y yo, le contestó el pobre Joinville, que nunca dice una mentira, le respondí: preferiría cometer 30 pecados mortales antes que contraer la lepra. Luis le dijo que su respuesta había sido sincera, pero equivocada. Sincera, pero equivocada. Bueno, ella lo fue educando poco a poco, le enseñó a tener la compostura de un rey y le puso un maestro que le instruyó en todo, aún en el arte de gobernar. Esto era muy común en la antigüedad. A los hijos de reyes se les enseñaba a gobernar, una cosa muy importante. Hasta Luis XVI había libros con los que se le enseñaba la prudencia, las virtudes propias. Y le puso un maestro que lo instruyó en todo, aún en ese arte. Y lo acostumbró, lo aficionó a la misa diaria y al rezo del oficio divino, así como a dar limosnas. Y le enseñó de chiquito también la lectura del Evangelio, del Salterio, en fin, le dio una educación muy cristiana. Fue en su época el rey por excelencia. Tuvo ante todo las virtudes más propias del gobernante. Y primero la prudencia. Cuenta Joinville, aquel de que nombré recién, lo que una vez le dijo, estando a solas con él, el joven Luis: cuando el rey estaba alegre me decía, senescal, que quiere decir mayordomo de la casa real, senescal, decid las razones por las cuales prudente vale más que beato. O sea que beatón, que ser muy religioso, pero una beatonería. Más importante ser prudente que beato, así le preguntó. Tras discutirlo, el rey remató: Maese Roberto querría llevar el nombre de prudente con tal de serlo realmente, y todo lo demás os lo dejaría, porque el nombre de prudente es tan gran cosa y tan buena cosa que hasta el pronunciarlo llena la boca. Dice ustedes que Santo Tomás decía que la prudencia era la virtud más propia del gobernante, así que él va a apuntar
a esa virtud. Prudencia que no es cobardía, como a veces se dice, sino es saber discernir en circunstancias difíciles lo mejor. La segunda gran virtud de un gobernante es la justicia. Tenía Luis verdadera pasión también por esta virtud, y gracias a ella pudo transformar la corte en un verdadero tribunal de justicia. En los consejos que le dejaría a su hijo, también era una costumbre muy propia de los reyes medievales, antes de morir dejar como una lista de consejos a su hijo, con la experiencia que había sacado. Le dice: si llegas a reinar, trata de poseer lo que conviene a un rey, es decir, sé justo, que nada te aleje de la justicia, cualquier cosa que ocurra. Si un pobre pleitea con un rico, sostén al pobre más que al rico, hasta que conozca la verdad. O sea, toma primero partido por el pobre, porque uno tiene tendencia al revés, de arrimarse al rico, ¿no? No, para ti el pobre, que primero, no que lo defienda siempre al pobre, ¿no? Hasta que se conozca la verdad. Y cuando la conozcas a justicia, y se ocurre que alguien entre en querella contigo, sostén la causa de tu adversario ante el consejo, para que no parezca que amas tu causa antes de conocer la verdad. Si la gente de tu consejo podría temer hablar contra ti, lo que tú no debes querer. Y si tú sabes que posee algo injustamente, sea de tu tiempo o del tiempo de tus antecesores, si sabes que posees algo injustamente, restitúyelo de inmediato, por grande que sea el valor. O sea, aunque fuera del padre o del abuelo que había quedado una deuda sin pagar, todo debería restituir. En 1247, con ocasión de su próxima partida a la cruzada, de que hablaremos enseguida, hizo una gran averiguación porque quería estar en estado de gracia en el momento de su partida. Quería ser un rey cristiano católico y luchar en estado de gracia. Todos los que desde que subió Felipe Augusto 40 años atrás habían sido despojados injustamente de algo, no fuera por él, sino por sus antecesores, debían verse retribuidos. Una de las más bellas medidas que jamás haya tomado un rey. ¿Dónde se vio un príncipe restituir personalmente a sus expensas los males causados a los pueblos bajo los reinados de su padre y de su abuelo? De él se cuenta también que a veces, en verano, después de oír misa, iba a sentarse abajo de el árbol de un bosque en Vincennes, se llamaba el lugar, todavía se ve el lugar, donde él ponía un asiento abajo de un árbol, y se recostaba, dice el cronista, allí en una encina, y nos hacía sentar a su alrededor. Y todos aquellos que tenían asuntos venían a hablarle sin impedimento de ujieres ni de otras gentes. Y entonces él les preguntaba: ¿hay alguno que vienen por un litigio? Y aquellos que venían por ello se levantaban. Y entonces él decía: callaos y se os despachará a uno después de otro, porque él leía todos a la vez, ¿no? Bueno, y entonces llamaba a dos de sus asesores y decía a uno de ellos: resolvedme este caso. O sea, nada de justicia dentro de 8 años, sino aquí, a ver, los pros, los contras, todo, y resolverlo, la rápida resolución. Salió asimismo al paso de los abusos de los recaudadores de impuestos y exigió de sus funcionarios un juramento de que mientras estuviesen en sus cargos hiciesen justicia a todos, tanto a los pobres como a los ricos, a los del país y a los extranjeros, sin alguna preferencia, decía. Exigía que la gente humilde fuese bien tratada. Ningún malhechor, ladrón y asesino que se atrevió a quedarse en París no fue pronto colgado, porque era muy efectivo él en eso, en hacer justicia, cuando era cierto, ¿no? Que ni parentesco le valía nada al criminal, ni oro ni plata, nada, no podían comprar, podían salvarlo. Así el pueblo descansó, porque se fueron acabando los malhechores en el país. Bastó con un hombre para lograr este cambio radical: la canalla puesta en su sitio, la gente honrada, protegida, la decencia en los negocios asegurada, y todo el mundo ganando con ello.
un hombre, es decir, un carácter. Esteban Boileau fue encargado por el rey de codificar, como dijimos en la parte anterior de este encuentro, en el libro de los oficios, lo dijimos, los reglamentos de las corporaciones. De cada corporación tenía su propio reglamento. Los conflictos entre los productores, los consumidores y los comerciantes. Todas las relaciones comerciales para establecer en ello la lealtad en vez del fraude. Por encima de todas las instancias, el rey se reservaba el derecho de traer así las causas, cuando había dudas o no se resolvían, de examinarlas de nuevo, si se pedía. Era la ultimísima instancia, el rey. Nunca confundió bondad y debilidad. En cierta ocasión, una dama de Pontoise, para casarse con su amante, hizo asesinar a su marido, que es la manera más rápida de hacerlo, ¿no? Bueno, era la ultimísima instancia. El crimen era evidente, la prueba era cierta, la confesión era arrogante. Ella lo decía, sí señor, así lo hizo. Fue condenada a muerte. Miembros, miren ustedes, de las órdenes menores, de las órdenes mendicantes, que hablamos antes, franciscanas, etcétera, a quienes había ayudado esa señora tan simpática, asesina, intercedieron por ella, ¿no? Y el rey se negó a indultarla, que al menos no se le ejecute en Pontoise, dijeron, donde era tan conocida, en papelón, iba a ser una cosa horrible. Luis consultó a un magistrado muy limpio y este contestó: la justicia a pleno día es anulable. Luis aceptó este dictamen contra una multitud de intercesores, reina incluida. La reina, hasta ella influyó. Era así, era la justicia total, ¿no es cierto? Un hombre indomable, indeclinable. La virtud de la justicia, como se sabe, exige dar a cada uno lo que le corresponde, y antes que a los hombres, al mismo Dios. Y esa justicia se llama religión, que es la justicia respecto de Dios. Y así se propuso dictar en su reino las penas más severas contra la blasfemia, contra los blasfemos. Hemos dicho ya que la blasfemia era considerada un crimen, ¿no? Así como insultar a otro es delictivo, insultar a Dios era el crimen supremo en una sociedad tan cristiana. Hoy no tiene sentido, causa hasta gracia o imposibilidad, una cosa así. Y así se propuso dictar en su reino las penas más severas. El Papa Clemente IV alabó su celo, pero le pidió moderarlo, reduciendo el castigo. Dice Joinville, aquel decán de él, el rey amaba tanto a Dios y a su Santa Madre, que hacía castigar gravemente a todos aquellos a quienes habían ofendido gravemente a Dios o a su Madre. Así, ver poner a un orfebre en la picota, en calzón y camisa, con las entrañas de un cerdo alrededor del cuello. Dice que en algunos casos hacía esto como para mostrar la fealdad del delito que castigaba. Fue el rey tan admirado por su acción justiciera en todos los sentidos, que durante el reinado de sus sucesores, cuando el pueblo se sentía objeto de alguna injusticia, pedía que se le administrara justicia como se hacía en la época de San Luis. Era como un paradigma de justicia este hombre. También San Luis amaba la paz, era un pacífico, no un pacifista, por cierto. Joinville, que durante 6 años no se apartó de su Señor, escribe, fue el hombre que más trabajó para poner paz entre sus súbditos. Le gustaban aquellas palabras de Cristo: os dejo la paz, os doy mi paz, y también bienaventurados los pacíficos. Y así estableció en todo su reino la paz, dando fin a todas las guerras privadas. Paz, pues, interior, pero también paz exterior, y así entendía que la paz se fundaba en el amor. Por ejemplo, con Inglaterra, a quien, para evitar una guerra entre hermanos, porque, como dije antes, la cristiandad era una fraternidad universal de todos los pueblos que integraban la cristiandad, entregó algo de su territorio, que parecería muy extraño, entregó algo de su territorio a Inglaterra, salvando el vasallaje de aquella región.
Quería restablecer el amor entre sus herederos y los del rey de Inglaterra, hermanos en la misma fe católica. Continuando en el exterior las tareas que llevaba en tierras francesas. Pero para todas las virtudes, por sobre todas las virtudes morales, floreció en las teologales, por sobre las virtudes morales, ¿no? Las teologales, sobre todo en la caridad. Fue la primera de sus enseñanzas, de las enseñanzas que le dejó a sus hijos. Querida hija, le dijo a Isabel, recuerda que decíamos que los reyes se ocupaban de enseñar a sus hijos cómo gobernar bien, ¿no? Era como una escuela de educación la monarquía, ¿no? Le dice a su hija Isabel, le escribe, ¿no? Le deja escrito: os enseño que améis al Señor con todo vuestro corazón y con toda vuestra fuerza. Querida hija, si le amáis, el provecho será vuestro. Está muy fuera de su camino la criatura que pone en otra parte el amor de su corazón. Querida hija, la medida según la cual debemos amar a Dios es amarlo sin medida. Bien merece que nosotros le amemos porque Él nos amó primero. La piedad de San Luis, la expresión de su amor a Cristo, era, como en la Edad Media, de impostación ritual, casi un acto litúrgico, de rey a rey, podríamos decir, de rey con minúscula a rey con mayúscula. Amor a Dios, pero también a las imágenes de Dios, a los hombres. Él fue el padre de los pobres, sobre todo como San Francisco de Asís, que murió cuando Luis tenía 12 años, pero a quien tanto admiraba. Los frailes le hablaban con amor de su fundador y él adquirió entonces un cariño enorme. Desde su infancia el rey tuvo piedad de los pobres y de los que sufrían, y la costumbre era que donde quiera que fuera, 120 pobres fueran saciados de su casa, de pan, vino, carne o pescado todos los días, mientras estaba en ese lugar que visitaba. En Cuaresma y en Adviento el número de pobres aumentaba y varias veces ocurrió que el rey les servía. Además de eso, no era por populismo, era por sincera, era un hombre diáfano, no era un hombre así de hacer teatro, expresión exterior. Además de eso, tenía todos los días a comer y cenar con él a lisiados y ancianos, y hacía que les dieran de lo que él comía. Asimismo, daba grandes limosnas a los hospitales pobres, a los nobles venidos a menos, a los frailes mendicantes y a los pobres que por vejez o por enfermedad no podían trabajar ni conservar su oficio. La caridad no es nunca indirecta, es de hombre a hombre, de cara a cara, de mano a mano, o sea que él no era así generoso por medio de una oficina, por Cáritas, pongamos, sino que lo hacía, trataba de hacer directamente. El rey veía a cada uno y a todos, y todos veían al rey. Había una relación muy personal, ¿no? Y todos veían al rey. La caridad, su caridad tuvo ribetes de sublimidad. A veces no solo se quedaba en estas costumbres que había tomado, sino que llegaba a extremos, verdaderamente a expresiones extremosas. El piadoso rey, cuenta el confesor de la mujer de Luis, se encontraba un Viernes Santo en el castillo de Compiègne. Iba por los caminos comunes y sus servidores le seguían, llevando en sus manos una suma de dinero destinada a las limosnas del rey. Cuando iba por una calle, un leproso que estaba al otro lado de la vía, tan enfermo que apenas podía hablar, agitó con fuerza su campanilla, porque había una regla que venía de la época antigua. Ya en el Evangelio aparece un leproso que se quedó lejos y Cristo, etc. Y este hace lo mismo. Había una ley porque se creía en aquella época que la lepra era profundamente contagiosa. Entonces el leproso tenía que de lejos tocar una campana para avisar que no pasaran por ahí porque se iba a contagiar. Hoy creo que se ha probado que no es contagioso, pero bueno, no interesa esto, ¿no? A la cosa que ahora le toca a leproso la campanilla al rey, en el momento en que pasaba. Así advertido, sigue el cronista, el rey se dirigió a su lado, al revés, no solo no se lo eludió,
se dirigió a su lado, poniendo para esto los pies en el agua fangosa del arroyo que corría en medio de la calle, que lo separaba del leproso. Llegó junto al leproso y le dio su limosna y besó su mano. Había allí gran cantidad de asistentes y muchos de los que estaban alrededor del piadoso rey hacía la señal de la cruz y se decían unos a otros: mirad lo que el rey ha hecho, besó la mano del leproso. Esto reitero, porque parece teatro, podría parecer, a veces en la mentalidad moderna puede ser uso para aparentar, ¿no? Pero era de total sinceridad, aunque hubiera estado solo lo hubiera hecho, seguramente. Tercer aspecto de él, el educador. Fue un gran educador. Luis se destacó a sí mismo como el que dirigió la educación de su pueblo. Ante todo, enseñó a sus hijos. Los contemporáneos como acabo de explicar, ¿no es cierto? Los contemporáneos nos han dejado testimonios, pero tenemos también los escritos que él dejó. La conversación era la manera como les enseñaba, que es la mejor manera de enseñar a los hijos, la conversación, el diálogo frecuente, los criterios, contagiarle los buenos criterios, todo eso. Los recibía por la mañana o por la tarde, los llevaba a los chiquitos a los paseos, mientras paseaba, y lejos de sermonearles o de darles doctrinas, qué sé yo, largas clases, algo así, eran relatos, mire que es una manera muy buena de enseñar, eran relatos sacados de los hechos o gestas de los reyes. O sea, le presentaba arquetipos, personajes, que es la mejor manera de enseñar, ¿no es cierto? Modelos, cuyo papel bienhechor les servía de ejemplo de gobernantes. Y les contaba las gestas de la caballería también, los libros del Cid Campeador, le contaría de la chanson de Roland, también, ¿no? Para que el chico se pusiera frente a paradigmas. Esto es tan importante. Yo he escrito mucho de estos temas, ¿no? Sobre vida de santos y de héroes, porque me parece tan importante en la formación. Hoy se presenta como paradigmas a Maradona y qué sé yo. Los paradigmas que hoy se presentan son espantosos, ¿no? De modo que urge la presentación de santos, de héroes, para que los chicos se vayan formando bien. Él lo hacía, la gesta de caballería, ¿no? Que llamaban al chico a cosas nobles. Dice Joan Ville, que he citado tantas veces, pero seguiré citando porque es el que más cerca lo conoció, que antes de meterse en la cama, hacía venir a sus hijos y los iba formando también desde allí en su cuarto. El mejor ejemplo es el testamento, como vimos ya, que redactó para su hijo Felipe, llamado a sucederle un día. Extractemos algunos textos. Buen hijo, lo primero que te enseño es que dediques tu corazón a amar a Dios, pues sin eso nadie puede salvarse. Guárdate de hacer nada que desagrade a Dios, es decir, el pecado mortal. Confiésate a menudo, dice más adelante, y escoge un confesor prudente. Asiste al servicio de la Santa Iglesia devotamente, con el corazón y con la boca, especialmente a la misa, cuando se hace la consagración. Ten el corazón dulce y compasivo con los pobres, con los desdichados y con los afligidos, y confórtalos y ayúdalos según puedas. Mantén las buenas costumbres de tu reino y elimina las malas. No tengas codicias contra tu pueblo y no te cargues la conciencia con impuestos. Vela por tener en tu compañía gentes sensatas y leales, sean religiosos o seglares, y habla a menudo con ellas, y huye y evita la compañía de los malos. Para administrar la justicia y dar derecho a los súbditos, sé leal y rígido, sin volverte a la derecha ni a la izquierda, para ayudar al derecho, pero ayuda al derecho y sostén la queja del pobre hasta que sea declarada la verdad. Cuídate de tener buenos jueces. Trabaja por quitar de tu reino todo pecado villano, especialmente haz extirpar con todo tu poder los juramentos y la herejía. Muy querido hijo, te doy todas las bendiciones de un buen padre,
que un buen padre puede dar a su hijo, y que la Santa Trinidad y todos los santos te guarden, te defiendan de todo mal, y que Dios te dé la gracia de hacer siempre su voluntad, de suerte que sea honrado por ti y que tú y yo podamos, después de esta vida mortal, estar juntos con Él y loarlo eternamente. Amén. Es más largo el texto, pero muestra realmente el espíritu de este hombre, ¿no? Y cómo era la gente, la buena gente, digamos, algunos gobernantes en aquel tiempo. Más allá de sus hijos, inyectó cultura en la ciudad. O sea, estamos hablando de él como educador, ¿no? Y hablamos primero como llevó a su entorno más próximo, a sus hijos. Ahora, más en la ciudad. Él no era un intelectual, ni pretendía serlo, no es el oficio de un rey. Pero sí un hombre sensato, un hombre que sabía rodearse bien, y rodearse de gente intelectual también buena y capaz. París tenía renombre en toda la cristiandad, renombre intelectual en toda la cristiandad, volviéndose capital de las letras y de las artes. Era todo un lujo haber estudiado en París. A París afluían estudiantes de todas partes. Hemos dicho antes cómo el latín, el idioma común, hacía que podían venir chicos alemanes o de Italia o qué sé yo, de Inglaterra a estudiar en París, ¿no? Porque se hablaba la lengua esa común. El Papa Alejandro IV escribía en 1256, escribía: París llena el universo con la plenitud de su ciencia, reparte las luces de la inteligencia, es la ciudad renombrada de las letras y de las ciencias. Por eso digo, tenía gran prestigio la Sorbona, la Universidad de París. Allí enseñaron Alberto Magno, Bacon de Inglaterra, Buenaventura y Tomás de Aquino de Italia. Santo Tomás tenía cátedra con frecuencia allí en París. También la literatura, en la literatura excedía el grupo francés. Allí aparecieron también autores literarios, aparecieron las canciones de gesta en Francia, como dije antes, Rolando, Carlomagno, etc. Hacia 1257, un canónigo de París va a fundar esta universidad de la Sorbona. Se llamaba Roberto de Sorbonne, ¿no? Era un canónigo de París que fundó una escuela de teología primero, que más tarde se llamó, en homenaje a él, obviamente, la Sorbona. Ahora se llama todavía la Sorbona, existe. Roberto era amigo personal de San Luis, quien en ciertas épocas lo tuvo por confesor a este canónigo, de suerte que el rey apoyó con entusiasmo su proyecto y lo ayudó a llevarlo adelante, a realizarlo. San Luis fue de alguna manera el fundador de la Sorbona desde otro punto de vista, ¿no? Porque lo promovió a la Sorbona. Y comprando San Luis las casas que rodean dos calles a la universidad, calles próximas, hizo nacer en ellas grandes edificios para los chicos, los estudiantes, para estudiantes que venían pobres, ¿no? Que venían de fuera de París. Como yo le dije antes, ¿no? Yo recuerda que los chicos que le contaba que en ese barrio, el Cartier Latin, se llama todavía barrio latino, era porque los chicos esos, la gente pasaba y vivía que hablaba un idioma raro que era el latino, era el idioma de la cultura, no era el que hablaba todo el pueblo, ¿no? De la cultura. Al rey le gustaba conversar con los sacerdotes y religiosos, con los buenos sacerdotes cultos y religiosos, y con frecuencia los invitaba a palacio. No era un rey solemne, con mucho protocolo, no era así. Tenía cierta solemnidad, la que corresponde, la compete, pero no era así untuoso, exagerado en esta materia, sobre todo en la mesa. Comía con sencillez. Cierta vez que un fraile empezó a tratar en la mesa un tema demasiado sutil, que se empezó a hablar de la predestinación, qué sé yo, no viene al caso, en la mesa hablar de un tema muy arduo, ¿no?
el rey desvió la conversación y dijo esta frase tan sensata, ¿no? Todas las cosas tienen su tiempo. Como diciendo, acá estamos comiendo, hablemos de temas más propios, digamos, no de la comida, pero de los temas de actualidad o cualquier otro, no de venir con una elucubración propia de una cátedra, qué sé yo, sofisticada. Tenía ese sentido común, ¿no? El rey. Cuando creaba nuevos caballeros, también le gustaba celebrar fiestas magníficas. Eso le gustaba la magnificencia, que es una virtud también, muy relacionada con la magnanimidad, el alma grande. Pero no toleraba ni la obscenidad ni la mundanidad exagerada. Eso tampoco le gustaba. Había cierta sobriedad, pero sí solemnidad en ella, eso sí. Le encantaban las comidas íntimas, en las que se hablaba con toda franqueza, en las que gustaba invitar como a algún clérigo inteligente o al maestro Robert de Sorbonne, o a Joinville, que era inteligente, también ese de Cambé, su amigo. Joinville nos lo muestra a veces riéndose a carcajadas, siendo un tipo así todo contractuado, misterioso, no. Él sabía reír un chiste bien dicho, se reía a carcajadas, lo que descarta toda imagen de un santo puritano y aburrido, etc. No hay nada tan bueno después de comer, decía, como una charla ad libitum, es decir, que cada cual diga lo que quiera, ad libitum que quiere cualquier cosa, ¿no es cierto? Como, o sea, no un tema, vamos a tratar hoy, ¿qué tema? A ver si hubo o no, qué sé yo, la historia, tal cosa, ¿no? No, sino temas más triviales, es propio del momento. San Luis había recibido en su juventud una cultura muy cuidada, que desarrolló durante toda su vida. Sabía muy bien el latín, que traducía a primera vista, tuvo diversos maestros que fueron llamados para formarlo. Un monje de la abadía de Roaumont había compuesto un opúsculo sobre los deberes de los príncipes que verosímilmente sirvió para su formación y en el cual recomendaba precisamente como indispensable la práctica de las letras. Esto se enseñaba, es importante esto, ¿no? Un libro de formación para el político. ¿Cómo hoy pensaríamos algo de eso, ¿no? Máxime que el político sube porque se tira la moneda y sale elegido, así que no hay tiempo de formarse. Entonces ya se preveía, por ahí con su hijo lo iba formando despacito, en una escuela. Más personalmente se aplicaba a leer la Sagrada Escritura. Poseía la Biblia con glosas, con comentarios, la Biblia comentada y escritos originales de San Agustín y de otros santos. Más aún formó una biblioteca con escritos de San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio y otros sabios doctores. Los leía y los prestaba con gusto también, estos libros. De formación que había tenido, ¿no? Como amaba la cultura. Un biógrafo de Santo Tomás que vivió y enseñó entonces en París cuenta una anécdota graciosa. Un día, San Luis, rey de Francia, hizo invitar al santo doctor a su mesa. Qué lujo, ¿no? San Luis y Santo Tomás a su mesa. Presentó, o sea, Santo Tomás presentó sus humildes excusas a causa de la suma teológica que estaba componiendo en aquel entonces. O sea, se excusó, no quiso ir. Nada menos, yo tuve una vez me invita el rey, ¿no? Bueno, solamente va. No, pero él, se le dio humildad, le dijo, mire, estoy escribiendo la suma ahora. Entonces, pero por orden suprema del rey, aquí se ponía su autoridad, el prior suyo, el superior, de París, le ordenó dejar su trabajo y acudir a Palacio, a donde llevó, sin embargo, en su pensamiento lo que estaba escribiendo, el tema, ¿no?, que le preocupaba en su celda. Estaba con eso en la cabeza, pues lo llamó justo ayer. Entonces, de pronto, durante la comida,
cuenta el testigo, tomado de una súbita inspiración, se le ocurrió de golpe, en medio de que la comida, en ese momento se le ocurrió una súbita inspiración, se le ocurrió algo para el tema que estaba estudiando, golpeó sobre la mesa, cuando Tomás era gordo y robusto, agarró un buen golpe sobre la mesa y exclamó: ¡ah! Esto destruye de golpe la herejía de los maniqueos, no tiene nada que ver con el rey, nada. Era con la idea que él tenía en la cabeza. El prior que estaba con él fue a comer con él, le tocó y le dijo: cuidado maestro, estáis en la mesa del rey de Francia. Y le tiró fuertemente de la capa para despertarlo de la abstracción de sus sentidos. El santo doctor, vuelto en sí, se inclinó ante el rey y le rogó le disculpara por haberse dejado llevar de semejante distracción en la mesa real. Pero el santo rey, era el tal para el cual realmente, ¿no? El santo rey, por el contrario, quedó admirado y lleno de edificación, y hasta quiso proveer para que el pensamiento, miren ustedes, que había absorbido hasta ese punto al santo, al doctor angélico, no llegara desgraciadamente a perderse, e hizo entonces llamar a uno de sus secretarios para que lo escribiera inmediatamente. ¿Se imaginan hacer una comida de Cristina, con algunos máximo, no sé por qué, o por gurú, siempre estas cosas? Bueno. Normalmente no van a invitar a un teólogo a la mesa. También el influjo educativo se reveló de otra manera en los monumentos que San Luis nos ha dejado. Fue un edificador, un constructor, quiero decir, que sembró cultura a través de la belleza por él propulsada. Un gran hombre es por esencia un constructor. El arte no se desarrolla sino en épocas de cultura y de prosperidad. Y Luis encontró el arte gótico, de que hemos hablado en la anterior charla, ojival, de las ojivas, esas altas, que decíamos que se parecen a las manos en oración, ¿no? Ya floreciente en Francia desde el siglo anterior, pero favoreció su desarrollo y le comunicó un nuevo impulso, porque quiso edificar casas para Dios y para sus representantes en la tierra, los sacerdotes, y también para los pobres, es decir, iglesias, abadías, hospicios, orfanatropios, etc. Su influencia renovó el fervor del comienzo de las grandes catedrales, Notre Dame, Amiens, Reims. En esta exploración de arquitectura y de arte que se desarrolla en el siglo XIII, que es el siglo de oro, desde el XIV dijimos más o menos, ¿no? El siglo XIII es el siglo de oro de la cristiandad, completando y perfeccionando la del siglo XII, en todas partes se detectan la influencia, la autoridad y la persona de San Luis. Se ven las huellas y flujos de San Luis. Francia fue entonces un inmenso taller de catedrales con arquitectos notables de todo el mundo, porque también los arquitectos intercambiaban, iban a los distintos países como los profesores de la universidad. Cuyo genio no hubiera ardido en otro lado que en un reino como el de San Luis, quizás esos artistas, la llama no se hubiera atizado tanto, ¿no?, por el ímpetu unánime de fe que excitaba entonces el reino de las flores de lis. Así entonces podríamos hablar de las distintas catedrales, pero no hay tiempo para ello. Sigamos diciendo que notamos cómo experimentaban nuestros santos una especie de pasión por la música sacra también, era un enamorado de la música sagrada, que no parece haber sido inútil a los progresos de la armonía de su época. Realmente educó, ¿no? Queremos decir todo esto, que educó con su amor a la belleza.
fue un rey educador. Bien, fue asimismo un rey de caballeros, de la caballería y de las cruzadas. Digamos algo de esto. Como le hemos dicho, la caballería fue uno de los ideales predileccionados durante la época de la cristiandad medieval. Las cualidades militares y el valor personal, siempre de gran importancia para los soberanos, eran en el siglo XII de una necesidad casi absoluta para un rey. Junto a su educación religiosa, moral y literaria, San Luis recibió, pues, como claramente resulta de los hechos, la instrucción caballeresca y guerrera de los príncipes y de los señores de su tiempo. Además, desde su advenimiento al trono, a la edad de 12 años, fue sometido a este respecto a lecciones de experiencia práctica, pues acompañó a su madre, Juana Blanca de Castilla, la española, la madre de él, acompañó a su madre, la enérgica regente, que sería luego en sus sucesivas expediciones contra los varones, o los duques, los condes, los nobles rebeldes que había en Francia, porque hubo también problemas. A los 15 años tomó por primera vez personalmente, bajo la mirada de la reina Blanca, el mando del ejército real, durante la campaña dirigida contra un conde de Bretaña rebelde. Y en 1242, a los 28 años, se dirigió a la guerra contra el rey de Inglaterra, aliados de un conde rebelde de la Marche de Francia. Convocaba y ordenaba sus fuerzas con ardor y vigor, es decir. Un hombre así no pudo ser ajeno a la epopeya de las cruzadas, máxima expresión de la caballería cristiana. Ya Urbano II, en 1095, o sea, bastante atrás, 2 siglos atrás, y desde entonces sus sucesores en la silla de San Pedro habían hecho una cuestión de honor y piedad para los hijos de la Iglesia la empresa de las cruzadas, que no era otra cosa, bajo su apariencia ofensiva, que la continuación de la gran obra de defensa cristiana y de la cristiandad inicialmente llevada a cabo contra el asalto musulmán por Carlos Martel y por Carlomagno, y seguida en España por las invasiones de los musulmanes. Y así San Luis inició con entusiasmo una nueva cruzada, tratando de reunir el mayor número posible de príncipes, señores y caballeros para iniciar este combate, volviéndose así, como lo llamaron, el abanderado de la cruz. Era una cruzada, ¿no? La abanderaba la cruz. Maduró la idea y la preparó durante 4 años. Ordenó lo mejor que pudo los asuntos interiores de Francia y exteriores también, digo, con países vecinos del reino, el que dejó bien garantido bajo el gobierno de Blanca de Castilla, que iba a ser la regente mientras él estuviera en el frente de combate. La dejó a su mujer, que era muy viva, muy hábil, española. Hizo de la isla de Chipre el centro de aprovisionamiento. En 1948 partió de París para su gran peregrinaje, porque en aquella época se entendían las incursiones contra el mundo musulmán de la cruzada, se entendía no solamente como lugares de combate, sino peregrinaciones. Iba gente junto con los guerreros peregrinos, se acompañaban hasta caminando 2.000 kilómetros hasta llegar a los lugares de combate. Y así entonces se dirigió a la isla de Chipre y antes recibió en Saint-Denis, que era el lugar donde se enterraban los reyes de Francia, una catedral basílica románica de las afueras de París, en Saint-Denis, la oriflama, o sea, y el bastón del peregrino de mano del obispo. Y luego fue descalzo hacia Notre Dame, en el centro de París, para oír misa. Tras encomendarse las plegarias de los hombres de iglesia,
Se despidió del pueblo, montó a caballo y partió. Su idea era, saliendo de Chipre, ir a la conquista de Egipto, o sea, no ir directamente a Tierra Santa, ir a Egipto, juzgando con buen criterio, aún antes de San Luis, necesaria para la liberación, juzgada con criterio, con buen criterio digo, algo muy conveniente para liberar y ocupar establemente la Tierra Santa, no ir directamente eso, sino de abajo atacarla, y que hubiera por lo demás dado un golpe muy rudo al conjunto de la dominación musulmana, con gran beneficio del oriente cristiano, porque toda esa zona era musulmana también de Egipto. Y de Egipto primero, bueno, llegó la flota damieta, designada como punto de desembarco. Reunió a los jefes y les dijo: todo está por nosotros, cualquiera cosa nos ocurra. Si somos vencidos, subiremos al cielo como mártires. Si por el contrario triunfamos, la gloria de Dios se celebrará con ello y la de toda Francia, o más aún la de toda la cristiandad será por ello más grande. Dios, que todo lo prevé, no me ha incitado a esto en vano. Esta es su causa, combatimos por Cristo y Él triunfará con nosotros, y esto dará gloria, honor y bendición, no a nosotros, sino a su nombre. Bueno, tanto preparación y todo, desgraciadamente, bueno, él había previsto, podía ser derrotado. Luis fue vencido, los combates allí de Egipto, y hecho cautivo de los musulmanes, dando un ejemplo notable ahora, una situación tan distinta. Un santo se manifiesta distintamente en las circunstancias diversas, siendo cautivo, se mostró como un ejemplo de paciencia en la adversidad. Tras su rescate, el rescate de él por un precio convenido, los sultanes aceptaron un rescate económico, partió a Palestina con el resto de su ejército. En un relato hace la sincera confesión de sus reveses y su confiada sumisión a la voluntad divina. Como las intenciones del rey eran bien conocidas, la promulgación de una nueva cruzada en 1267, porque después volvió a Francia, no sorprendió a nadie. O sea, después de fracasar, él viene a hacer otra cruzada. Pero tampoco entusiasmó a nadie, porque habían quedado medio chamuscados. Por lo anterior, el pueblo temía, entre otras cosas, perder a su monarca también, porque no va a ser que ahora lo maten allí en la guerra. Tenía Luis 52 años, que para aquella época ya era una mayoría, era un anciano casi en aquellos tiempos, y estaba gastado por el trabajo, la penitencia y las penurias. Sin embargo, se embarcó por un ejército en 1270. La armada se dirigió a Cagliari, en Cerdeña, y allí se resolvió seguir rumbo a Túnez, a cruzar el África, pero no en Egipto ahora, sino en Túnez. ¿Por qué la lanzó? ¿Por qué lanzó esta cruzada después de haber fracasado en la otra? Las noticias que venían de Tierra Santa eran cada vez más alarmantes. Y fue por eso entonces se decidió partir, porque dejaba el reino en paz y salvaguardado, Francia, ¿no? Y fue entonces cuando redactó su testamento, porque él creyó que podía acabar mal todo esto con las enseñanzas dejadas por él para Felipe, que era el nombre de su hijito, que heredó del trono, de que hemos hablado anteriormente. Y saquemos algo fundamental. La principal causa por la que tomó esta decisión táctica fue una causa espiritual, una causa religiosa. El rey esperaba conseguir la conversión del sultán, un sultán que se llamaba Al-Mustansir, que a su juicio entrañaría la de todo el pueblo tunecino. Por eso eligió Túnez, por un motivo misionero, apostólico, también militar, están mezclados a veces las cosas, pero no mal mezcladas, sino bien mezcladas. Esto es muy interesante porque no hay que creer que los prepotentes que iban a ir a conquistar, un fin era también ganarse a los musulmanes. Ante los ojos de San Luis se abrían inmensas perspectivas,
Veía en el porvenir el norte de África. Saben que el norte de África había sido muy católico. Había 600 obispos en África, en la época de San Agustín. Todo el norte de África era la zona más católica del imperio. Y ahora era totalmente musulmana, ocupada por el Islam. Por eso entonces él soñaba con una retoma de todo eso. Veía entonces el porvenir del norte de África y más abajo el continente negro, un poco conocido de aquel tiempo, muy poco conocido. Lo quería ver evangelizado y conducido poco a poco a la ley de Cristo. No había mandado decir al sultán con un mensaje que llegó un mensajero musulmán, ¿no? Que conoció, le dijo: vaya y lleve esto. Decid de mi parte a vuestro Señor que deseo tanto la salvación de su alma que quisiera estar en las prisiones de los sarracenos hasta el fin de mi vida, sin ver nunca más la luz del día, con tal de que vuestro rey y todo su pueblo se hagan cristianos desde el fondo de su corazón. Destaquemos esto entonces, que es capital para entender no solo la historia de las cruzadas, sino la historia de este corazón enamorado de Cristo. El triunfo que soñaba para sus cruzadas no era solo la derrota de los sarracenos, sino el acceso del mayor número posible de ellos y de todos los negros del sur de África a la religión de Cristo. Llevó con él, dice el cronista, todo un batallón pacífico de hermanos predicadores y de hermanos menores, es decir, dominicos y franciscanos, que se ocuparan sin descanso de evangelizar a los infieles. Él amaba de manera especial a los hijos de San Francisco y a los hijos de Santo Domingo, lo hemos dicho ya. Con humor les había dicho a sus familiares que si pudiera partiría su cuerpo en dos y daría la mitad a una y la otra mitad a otra de estas órdenes, la mitad de su corazón a los franciscanos y la mitad a los dominicos. Se ha dicho así que una de las principales razones que le hicieron dirigir su segunda cruzada sobre Túnez fue que algunos informes, ilusorios por supuesto, le habían falsos rumores, digamos así, le habían llegado, le habían sugerido la idea de que el soberano de ese país estaba dispuesto a convertirse. Por eso no es que se le ocurrió que a lo mejor se convertía, había tenido algunos datos. Fue por eso lo animó a lanzar esta cruzada tan rara, pasando por Túnez. Casi no venía muy al caso, la de Egipto era militarmente más clara, esta no era tan clara, pero con este deseo. Bien, desembarcó en Cartago, la zona de San Agustín, donde vivió en una tienda de campaña. Era el 18 de julio de ese mes. Cartago, ahí lo llamaban desde el cielo San Agustín, cuya sombra tanto amaba, Santa Mónica, la madre de San Agustín, los mártires cartagineses Perpetua y Felicitas. La tierra de África daba al rey, ahora se había enfermado el rey gravemente y estaba casi por morir. Por eso decimos que la tierra de Cartago lo llamaba, San Agustín lo invitaba, Santa Mónica, y así entonces estaba en un momento, la tierra de África le daba los guías, teníamos estos santos del cielo, los guías para su tránsito a la eternidad. Él seguía todos los días la misa en su cuarto, su casa de oración. Él se había convertido su tienda, dicen los cronistas, en una casa de oración. Se celebraba en ella la misa y todos los oficios divinos que él seguía desde la cama. Pidió un crucifijo para besarlo. Cuenta su confesor que una mañana le llevó la comunión y que el rey, a pesar de su debilidad, se arrojó del lecho y quiso recibir a Dios de rodillas. Recibió luego la extrema unción, siguiendo con emoción la letanía de los santos, como si los llamara a todos por su nombre para que lo recibieran en el cielo. Durante 1 o 2 días dejó totalmente de hablar, perdió el habla, su mirada puesta en el crucifijo.
pero al fin devolvió la palabra y se le oyó claramente: iremos a Jerusalén. Era la Jerusalén celestial, la que le esperaba, figura de la cual la Jerusalén de la tierra que no pudo conquistar. Hasta el último momento asoció las misiones a las cruzadas, y esta es una cosa que no se ve tan claro en otros de los movimientos. Cerró los ojos, permaneció así durante 3 horas, luego los abrió y dijo: introivo in domum tuam, adoravo in templum sanctum tuum et confitevor nomini tuo. Entraré en tu casa, adoraré en el templo santo, adoraré en tu santo templo y confesaré tu nombre. Y ordenó que lo acostaran sobre ceniza con los brazos en cruz, y así murió. 18 de agosto había llegado a Cartago y el 25 del mismo mes moría. Eran las 3 de la tarde como Cristo. Toda la cristiandad estuvo de luto, toda la cristiandad admiró a este héroe, a este muerto. En Notre Dame de París, la catedral de París, se celebró una misa solemne. El pueblo llenaba la gran iglesia y las calles todas de la ciudad. Todos los campanarios de Francia, de las iglesias que él creó o restauró, como Chartres, Saint-Chapelle, etc. Saint-Chapelle es una capilla en la que llevó las reliquias de la Pasión de Cristo, algunas reliquias, una espina de Cristo, Saint-Chapelle, Santa Capilla, Saint-Chapelle. Sonaban a la vez. Al día siguiente se transportó su féretro a la abadía de Saint-Denis, que les dije que daba en el suburbio de París, que era el sepulcro de los reyes de Francia. Fue llevado allí a esa tumba. El 25 de agosto de 1290, o sea, muchos años después, ese féretro sería conducido provisoriamente de Saint-Denis a Notre Dame de París para su canonización hecha por el Papa. Luego sus restos volvieron a Saint-Denis, que era el lugar normal de la tumba de los reyes, donde estuvieron hasta que fueron desgraciadamente profanadas durante la Revolución Francesa. Los revolucionarios sacaron las cosas de los reyes y los tiraron por todos lados, y de otros santuarios de varios reyes. Bien, ese es el grande, ¿no? Me parece a mí, un rey grande. Es lindo pues te da el mensaje de un político santo, porque uno presenta a los santos son a veces gente, cosas de iglesia o de cosas así, pero pensar un político, eso es muy importante. Parece que la política es incompatible con la virtud, y es bueno presentar cómo se pudo desposar la política con la virtud inalta política realmente. En una de sus homilías, el cardenal Luis Pi, que yo tanto admiro, y existe una guía sobre su pensamiento, que es un obispo francés, para los que no lo conozcan, de 1850 en adelante, más o menos. Para mí, el escritor que mejor ha entendido la crisis del mundo moderno, no conozco una cosa igual, que era muy amigo del tío Nono. El cardenal Pi, que fue su cardenal por León XIII, tenía una admiración rendida por este rey, ¿no? Una admiración rendida. Y en un sermón, que termina un sermón que dedicó a San Agustín, a San Luis, dice: ya no estamos en tiempo de cruzadas, dice la gente. Esa frase, ¿no? Como diciendo, cuando uno quiere hacer una cosa así un poco parecida, no estamos en tiempo de cruzadas, con esas cosas medievales, caramba, ¿no? Lo va a tomar en burla, va a decir, sí, ya no estamos, porque no tenemos coraje, por eso no estamos, no nos interesa, dejamos que la gente muere, un poco esa idea, ¿no? Repito, ya no estamos en tiempos de cruzadas, me decís, lo reconocemos, porque la iniquidad se propaga por doquier, el escándalo de la mala fe y la deslealtad ha llegado a su colmo,
Cada mañana agrega una nueva revelación a las revelaciones de las vísperas, y la sociedad no se curará de esta lepra, sino por una cruzada que yo predico a todas las almas honestas, la cruzada de la justicia según el Evangelio. Ya no estamos en tiempo de cruzada, es verdad, porque en este siglo del dinero, un gran número de corazones se ha hecho de bronce y de hierro. Ya no estamos en tiempo de cruzadas, nada más cierto, porque la esclavitud renace todos los días entre nosotros. Esta nuestra servidumbre, esta servidumbre de los cuerpos y de las almas, no terminará sino por una cruzada que yo predico a todas las almas, la cruzada de la libertad según el Evangelio. Ya no estamos en tiempo de cruzada, yo lo proclamo tan alto como vosotros, porque el nombre de Dios es desconocido, Jesucristo es un extraño entre nosotros. Miramos la verdad como si fuera tan poca cosa que no querríamos dar por ella un óvulo, ni derramar una gota de sangre, que una mina, no digo de oro o de plata, sino de la más vil materia, se descubre en Asia. El océano no alcanzaría para las olas de cuidados cruzados, ¿no? De cruzados que se abalanzarían hacia esos lejanos climas, almas chactas, que no se entusiasman sino por las expediciones de lucro, que no se enrolan sino bajo el oriflama de la fortuna. Sin embargo, la sociedad no vive solamente de pan, sino de doctrina, y sin el alimento de la doctrina muere inanición y languidez. La de nuestra situación al presente, y no saldremos de ella sino por una cruzada que yo predico a todos mis conciudadanos sin distinción, la cruzada del coraje cristiano, la cruzada del retorno a la fe de nuestros padres, la cruzada a la religión de San Luis. La salud y el honor de nuestra sociedad lo imperan. En medio de nuestras divisiones no tenemos sino un signo de alianza, el estandarte de nuestros antepasados, es decir, la cruz de Jesucristo. Cuando todos los hijos de Francia caminen como antaño tras este signo venerado, cuando la cruz de Jesucristo esté viva en sus corazones y en sus obras, entonces pronto volveremos a encontrar en la tierra la paz, la libertad, el honor, y este camino será también el camino del cielo. 3 siglos más tarde que el de San Luis, el gran escritor, obispo Bossuet de Francia, recordaría a Luis XIV la memoria de su gran antepasado, San Luis. La estirpe reinante, le dice el rey, ha producido a San Luis, el rey más santo que ha habido entre los cristianos. Y como Jesucristo dijo a los judíos: si sois los hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, no nos queda más que decir a nuestros príncipes: si sois los hijos de San Luis, haced las obras de San Luis. Habla un rey presente. Haced a los hijos de Abraham, le dijo: si sois los hijos, haced las obras de Abraham. Luis XIV, tú, si eres el hijo de San Luis, el descendiente de San Luis, haz las obras. Lo incitaba, ¿no?, al rey a ser un santo rey. Bien, pienso que volver al sentido católico de la autoridad, ¿no?, es apuntar así a rehacer dentro de lo que sea posible la cristiandad. Y bueno, con esto termino este semestre segundo sobre San Luis, presentando en todo, así como en las otras conferencias he hablado más bien de crisis, como fue la primera del arrianismo, la crisis terrible que hubo en la Iglesia, y cómo le salió al paso al grande, sobre todo Atanasio. Las otras hemos hablado más bien de cosas positivas, ¿no?, hemos hablado, y hoy también de algo tan grande como un santo y la caballería, como una cosa muy interesante, que sería el primer ejército católico que ha desaparecido hoy, realmente, no quedan más que restos, y la aplicación de todo eso al gran, hoy hablamos, ayer hablamos de la caballería, y hoy hemos hablado de
de San Luis, rey de la cristiandad primero, y de San Luis, rey de Francia, como un rey prototípico de la cristiandad. Con eso complementamos el primer tema con una aplicación concreta para que no quede en el aire o una simple reflexión societaria o comunitaria, sino más personal, que es útil. Ver cómo la política puede ser cristiana, que no es incompatible la política, una auténtica política, con nuestra fe católica. Bueno, muy bien. Bueno, esperamos mañana, reiteramos, como hemos dicho los días anteriores, si pueden colaborar ahora para retirar la fila, para ordenarnos rápidamente la sala. Igualmente mañana, el último día, el último esfuerzo es cumplir el horario y demás para poder empezar el tiempo y terminar el tiempo. Si alguien no hizo efectiva su inscripción, por favor hágalo hoy, porque ya mañana se empiezan a emitir los certificados. También. Qué lindo, padre.